Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por mi causa. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Continuamos pues leyendo este capítulo 21, el discurso escatológico en el Evangelio de Lucas, y con esta perícopa culmina la primera sección que veíamos el día de ayer, las señales que nos indican que todavía no es el fin. Dice, esto tiene que pasar, lo veíamos el día de ayer, esto tiene que pasar, ¿verdad? Persecuciones, guerras, terremotos, en fin, señales en el cielo, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero esto todavía no es el fin, no hemos llegado al final de la historia, esto va a pasar y va a seguir pasando. Uno de los elementos que ya en alguna ocasión he comentado con ustedes es sobre el género apocalíptico. El género apocalíptico tiene como característica que es algo que ya ocurrió, que sigue ocurriendo y que ocurrirá en el futuro. O sea, es como un presente continuo. Es algo que está pasando. Guerras han pasado, siguen pasando, seguirán pasando. Así, el género apocalíptico nos presenta una situación que no es definitiva. Llegará finalmente a un final, pero pues esto no se sabe ni cuándo será, pero ya pasó, seguirá pasando, está pasando ahorita y seguirá pasando en el futuro. Entonces esto para comprender con claridad, cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que tomar siempre en cuenta lo que se llama los géneros literarios, y este género literario se llama apocalíptico, es un género especial. Con esta perícopa, les decía, concluye esta primera sección, según Godet, en donde, decíamos, lo divide en 3 partes, y esta primera parte, la liturgia, la dividió en 2 partes, que es correcto, aunque quizás el punto de división yo lo hubiera puesto en otra parte, pero bueno, yo no soy nadie, ¿verdad? Pero creo que hubiera puesto en otra parte o hacerlo todo como lo propone Godet. Aquí, en esta parte, vemos nuevamente las señales apocalípticas, es decir, es algo que ya pasó. Cuando han perseguido a la iglesia, pues desde el principio. Nos siguen persiguiendo, nos perseguirán hasta el final. Es decir, el signo de las persecuciones no es el signo del final de nada. Y esto, como lo decía ayer, para quitar todas estas ideas que de repente empiezan a pulular en el sentido de que ya estamos al final. Incluso ayer comentaba algo, voy a sacar un video, si Dios permite, la próxima semana, sobre estos ataques tan fuertes que está viviendo el Santo Padre, ¿verdad? En donde pues se les acusa incluso de hereje y de tantas cosas, que ya es un signo ahora sí, ¿verdad?, de esto, ¿no? Y la verdad no es cierto, o sea, es algo que ha pasado, que sigue pasando y que pues pasará siempre, ¿no? O sea, la iglesia será continuamente perseguida, y nos dice exactamente por qué va a ser esto. Dice, con esto ustedes tendrán la oportunidad de dar testimonio, especialmente dice ante reyes y gobernantes por causa mía. Cuando nos hagan comparecer, cuando tengamos que enfrentarnos, ¿verdad?, y tener que declararnos verdaderamente como seguidores de Cristo, pues va a ser la oportunidad que tendremos para decir, pues soy cristiano, como ha pasado
a lo largo de los siglos, ¿verdad? Bastaría con ver pues lo que se llama el martirologio, ¿verdad? En donde están compendiadas, digamos, los principales testimonios del martirio de los primeros cristianos, en donde ellos tuvieron que precisamente enfrentarse a esta situación. El mismo Pablo, cuando lo apresan, pues él mismo va a pedir ser juzgado ante el César. Y bueno, esto no está en la Sagrada Escritura, sin embargo la tradición nos comenta, nos dice que efectivamente Pablo dio testimonio ante el César se rió de él, ¿verdad? De todo lo que lo acusaban y de pues estas ideas locas que tenía Pablo de que un hombre había resucitado y andaba entre ellos y todo este rollo. Dijo, no, este cuate está loco, échenlo para afuera. Y bueno, así es como nuevamente regresa San Pablo nuevamente pues a su ministerio. Sabemos que la prisión en Roma, esa prisión que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, será su primera prisión en Roma, de la cual pues la mayoría de los exégetas dice, pues esa fue solamente una prisión que lo llevó a dar testimonio y que de alguna forma pudiéramos darnos cuenta del cumplimiento de la palabra. O sea, realmente vamos a ser llevados ante los jueces y magistrados, como le pasa a Pablo, y esta pues será la historia de la iglesia, de todos nosotros. Algún día también, y quizás como lo he comentado recientemente, pues hoy la iglesia, especialmente aquí en México y en otras partes, pues no está lejos de vivir persecuciones verdaderamente cruentas o persecuciones en donde cada uno de nosotros tendremos que enfrentar esta situación, quizás también ante príncipes y magistrados, ¿verdad? Ante nuestras autoridades civiles, cuando tengamos que declararnos, como ahorita lo estamos ya haciendo, en contra del aborto, en contra de esta ideología de género, en contra de todas estas injusticias, de la falta de seguridad, en fin, en donde nosotros como cristianos nos mantenemos dentro de una postura que es la que nos marca el Evangelio, aunque en esto se nos vaya la reputación, se nos vaya la vida, cualquier cosa. Es la oportunidad que tenemos de decir, somos realmente cristianos. Cuando esto no ocurre, cuando no tenemos un cristianismo bien acendrado, entonces nos ocultamos, nos da miedo. Y entonces, ¿dónde quedó el cristianismo? Si imagínense que Jesús se pudo haber escapado. Él ya sabía que esa noche iban a ir por él. En la noche, en el cerro, le da la vuelta al cerro de los Olivos y se va por otro lado y regresa a Galilea. Y miren, tranquilo, no hubiera pasado nada. Estando, según el Evangelio de San Juan, con Pilato, dice, ¿no sabes que tengo poder para salvarte o para crucificarte? O sea, basta con que nos arreglemos aquí, ¿no? No tienes ningún poder, ¿verdad? Estoy aquí porque este es el camino para darte testimonio de la verdad. Y esto es lo que hoy nosotros tenemos que aprovechar, mis hermanos. O sea, la persecución que hoy no es cruenta todavía, gracias a Dios, entre nosotros, pero es la oportunidad que tenemos para dar testimonio entre los demás, porque con frecuencia salen estos temas en conversaciones, gentes que están de acuerdo al aborto, no, pero es que si la violaron, es que si esto, es que si el otro, y dan 1000 argumentos para justificar el asesinato de un niño, cuando claramente pues nos dice de Escritura, no matarás. Y menos un inocente que no tiene ni chance para defenderse, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de dar testimonio. Y a veces pues esto pues va a traer consecuencias en nuestros medios sociales, ¿no? Porque nos excluyen, nos critican. En las escuelas es el momento de dar testimonio. O sea, vivimos ahorita una gran oportunidad, porque la persecución es una oportunidad para testificar. Y no debemos de tener miedo, porque a eso hemos sido llamados, a ser testigos. De ahí la palabra mártir. Mártir en griego significa testigo. Eso quiere decir. No podemos ahorita, en este momento tan importante de nuestra iglesia, no nos podemos amedrentar, no podemos ocultarnos, no podemos decir, bueno, pues está bien. No, no está bien.
Y tenemos que presentarnos, y quizás ante nuestras autoridades civiles, y decir, no está bien. Y de ahí hablar de lo que Cristo nos ha enseñado, no solamente sobre la vida, sino sobre la vida eterna, sobre la promesa definitiva, sobre la nueva vida que Dios nos ofrece a todos nosotros, y ser verdaderamente mártires, testigos de Cristo hoy en día. Por eso, pues, este texto es muy claro al final. ¿Y esto quiere decir que ya terminó? No. O sea, durante casi 300 años, al menos 200 y más años, persiguieron cruentamente a la iglesia. Hubo miles de mártires. Hoy todavía en muchísimas partes del mundo, ¿verdad?, siguen persiguiendo a la iglesia cruentamente. ¿Ya se acabó el mundo? No, tenemos 2000 años de persecuciones, en un lado, en otro, de una forma, de otra, más cruenta, menos cruenta. Pero esto forma parte, ¿por qué? Porque lo dijo Jesús claramente, ustedes no son del mundo. Y por eso el mundo los odia, como me odiaron a mí. Pero esa es la oportunidad. No la desaprovechemos. La hemos desaprovechado a lo largo de muchos siglos. Hoy nuevamente el Señor le da a su iglesia la oportunidad de vivificarse a través del martirio, de vivificarse a través del testimonio, de vivificarse a través de realmente asumir en nosotros la vida cristiana y dar testimonio de lo que somos y no de lo que parecemos ser. No podemos hoy, mis hermanos, desaprovechar esta oportunidad de ser mártires. Decía el padre Agustín Pro, mártir de México, él estando en el seminario, decía, ojalá y tuviera la suerte, él decía la lotería, ¿sí?, de ser mártir, de dar mi vida por Cristo. Y fíjense qué cosas tan paradójicas, ¿verdad?, que precisamente pues, el Señor se lo concedió, ¿verdad? Fue fusilado, y fue fusilado precisamente donde hoy se levanta el edificio de la Lotería Nacional. En ese lugar fue fusilado el padre Agustín Pro. Ojalá y tuviera la dicha de morir por Cristo. Él lo decía así como una lotería, ¿verdad? O sea, el premio, sacar el premio mayor de dar mi vida por Cristo. Y él muere donde hoy está erigida el edificio de la Lotería Nacional, extendiendo sus brazos y diciendo, viva Cristo Rey. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, como los vivieron los primeros cristianos, como los han vivido en otro tiempo, como los han vivido en otras partes, como los siguen viviendo de una manera pues casi continua. En el siglo XX han muerto, en este siglo, han muerto muchísimos más cristianos que en los primeros 3 siglos. Muchísimos más. Nada más que dispersos, ¿verdad? Hoy lo sabemos porque la comunicación pues tiene otras dimensiones. Pero también nosotros quizás no tengamos esa suerte de extender nuestros brazos para decir viva Cristo Rey. Pero tendremos que padecerlo de otras formas, porque hoy el mundo es completamente antagónico a la vida cristiana. Y es la oportunidad que tenemos de mostrarle al Señor que realmente le amamos y que estamos dispuestos a ser sus testigos. Pidamos al Señor que no haya cobardía en nosotros, aunque nos traicionen nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro gobierno, quien sea, que nos mantengamos firmes y nos sintamos orgullosos, verdaderamente orgullosos de ser cristianos, y si esto nos lleva a padecer insultos, rechazos, incluso hasta la misma muerte, pues que como el padre Agustín Pro, pues digamos, bendito sea Dios que me concedió esta gracia de la que hoy habla el Evangelio, de poder ser testigo del Señor. Queremos pedirte pues hoy, amado Dios, que nos des esta alegría de poder testificarte en medio de un mundo que te rechaza, de un mundo que no considera ya la vida como un valor, que ha ido cambiando y buscando cambiar los verdaderos valores por una serie de mentiras y una serie de traiciones, incluso a la más pues crasa antropología
haciéndonos pensar que existen diferentes tipos de sexo, cuando tú estableciste uno solo, cuando tú creaste todo lo que existe, cuando tú nos has dado la potestad de poder manifestarnos delante de ti como tus hijos, y hoy el mundo ha rechazado esa dignidad. Ayúdanos nosotros a permanecer firmes y a poder dar testimonio de tu amor, de tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros ambientes. Que nada, Señor, como lo leíamos hoy en la liturgia de las horas, que nada nos aparte de ti. ¿Quién nos apartará de ti?, decía San Pablo en su carta a los Romanos. El hambre, la desnudez, la persecución, la espada, absolutamente nada, Señor. Danos esa gracia, esa valentía, ese coraje y sobre todo ese amor hacia ti para permanecer siempre firmes y dar testimonio de tu amor. Te lo pedimos por el mismo Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos.